Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche con la presencia muy grata de nuestro invitado, Guarocuya Félix. Sí, por favor, eso es licenciado, sí, licenciado Guerrero. Quien es el presidente, administrador general del BANDEX, que es el Banco Nacional de las Exportaciones. Bueno, sabemos que estamos avanzando en ese campo, pero estamos prácticamente entrando en el tramo final de un proceso electoral que es muy complejo y puede traernos al ambiente político nacional y, por cierto, al ambiente en sentido empresarial, algunas sorpresas, ¿no? Y siempre, en todos los procesos electorales, vienen llenos de incertidumbre. ¿De qué manera, si se oscurece el panorama político, podría afectar los planes de BANDEX? A ver, entiendo que los planes de BANDEX no serían afectados por el contexto político, porque vamos cumpliendo, la verdad, que el calendario de capitalización. No creo que, aún frente a un cambio de gobierno y un cambio de partido, vaya a ser una variación de la política de creación del BANDEX. El BANDEX es una política activa, que además fue una demanda del sector privado, que fue satisfecha por el gobierno, está siendo servida por el gobierno y que forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo como mandato de política. Que es un compromiso de toda la sociedad en este sentido, exacto. Crear un vehículo como el BANDEX, y por lo tanto el BANDEX es una política activa en este sentido, de industrial activa o comercial activa, depende cómo la quiera. Entonces usted no tiene usted no está contaminado por esa incertidumbre. Yo en lo personal no tengo ese temor de que con BANDEX vaya a haber algún tipo de... ¿Y con el país? De resquemor. A ver, con el país es más grande que el BANDEX y por lo tanto es una respuesta mucho más, digamos, mucho más amplia que la que podría dar por el BANDEX. Yo diría que grandes incertidumbres no preveo en el futuro, salvo la incertidumbre de un proceso electoral que no lo veo que sea normal. Claro. Y además la economía está marchando. Sí, ¿no? Tenemos diferencias en este proceso electoral que no tenemos en otros procesos. Primero, la ley de partidos es importante porque los partidos ahora han estado ajustándose y regulándose al mandato de esa ley de partidos. No es fácil hacerlo en los plazos que están previstos por las propias organizaciones políticas. Eso es un reto importante en este proceso electoral. El otro reto que tenemos es que las elecciones serán diferentes a las elecciones pasadas y a las anteriores elecciones que nosotros tuvimos. Hay que recordar que ahora se van a elegir los alcaldes en el mes de febrero y luego en el mes de mayo va a elegirse Congreso y Poder Ejecutivo. Con la posibilidad de una tercera ronda de votación, si nadie gana en primera vuelta. En el caso solo de la presidencia, porque no ocurriría así para el Congreso. Por lo tanto, estamos frente a retos desde el punto de vista de la organización electoral que no teníamos. Y hay un tercer elemento que ha planteado la Junta Central Electoral, que creo que sí tiene que tomarse en cuenta, y yo espero que los partidos representados en el Congreso lo tomen en cuenta, es el tema del voto preferencial para los distritos municipales. Sí. ¿Por qué? Porque haría todavía mucho más complejo el proceso de elección y lo haría bastante dificultoso, dado el nivel de organización que requiere en este momento. La Junta ha planteado posponerlo. Yo en lo personal creo que debería posponerse. Lo digo en base a la experiencia de haber coordinado campañas electorales por mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana. La última campaña que me tocó coordinar fue en la provincia de Azua, ser el responsable, conjuntamente con Carlos Segura Foster, que llevaba la parte electoral de la campaña. Pero mirando la experiencia en el territorio, yo creo que la sugerencia que hace la Junta Central Electoral hay que tomarla muy en cuenta para evitar situaciones que pueden ser enojosas en el proceso de conteo y selección. Supongo yo que yo no tengo esa experiencia, ¿no? Como usted la tiene, pero... Tú la tienes. Sí, pero evidentemente voy a perder la batalla trabajar en una campaña electoral puede resultar más compleja y más difícil y con más inquietudes y más angustia que desempeñar un cargo público importante, ¿no? Bueno, digamos que son angustias diferentes pero complementarias al mismo tiempo. Lo importante es que cuando tú estás en una función pública tú tienes que tener muy presente que estás en ella porque primero tienes que ganar una campaña electoral. Sí, claro. Es decir, yo si hoy soy pero las exigencias de una campaña son grandes. Porque soy militante de un partido político, yo no soy militante del partido porque soy administrador de BANDEX. Hay personas que se hacen militantes del partido porque lo hacen funcionario. En mi caso no, soy un militante de partido que el partido y el gobierno de ese partido ha entendido que puede ejercer la función correspondiente. Entonces, en mi caso, soy absolutamente consciente de que para poder ejercer una función pública necesitamos ganar un proceso electoral o los procesos electorales y por lo tanto yo me debo al joven que está ahí detrás de la cámara, me debo a las personas que están detrás
y no están mirando a nosotros porque son los que deciden en última instancia quiénes son los que tienen que administrar la cosa pública, son los que tienen que administrar el gobierno. Entonces yo creo que es una rendición de cuenta constante lo que tenemos que tener que hacer los militantes, porque luego tenemos que ir nuevamente a la calle y estar permanentemente solicitando a las personas la confianza suficiente para que nos dé el voto para nosotros poder seguir. Entonces, en mi caso particular lo he tenido muy claro de que sí es un proceso complejo, a veces mucho más complejo, como tú dices, que dirigir alguna empresa. En este caso donde estoy es una empresa privada y por lo tanto tiene que tener rentabilidad privada. Pero digamos que las campañas electorales hoy en día son también más sofisticadas, se necesitan mucho más herramientas tecnológicas, se necesita también trabajar mucho, no para las personas, yo creo que el reto es trabajar con las personas. Bueno, el contacto personal sigue siendo fundamental, ¿no? Fundamental, o sea, yo creo que si algo, lecciones aprendidas que tengo en todo este, a ver, milito en un partido desde que tengo 52 años, entonces milito en el partido desde que tengo 19 años, entonces quiere decir que en ese caso soy un militante ya muy viejo, soy de los viejos, ¿no? O sea, sí, en ese sentido. Algo que puedo sacar como... La vieja pero joven guardia. Sí, bueno, quizás porque comencé a militar muy joven. Entonces, una lección aprendida es que no solo es trabajar para la gente. Y trabajamos mucho para la gente, pero no con la gente. Entonces yo creo que para mí una lección aprendida es trabajar con la gente. Hay que trabajar con la gente porque al final de cuentas, si tú no involucras a las personas y las personas no se involucran contigo, van a ver que todas las decisiones son externas a ellas. Tienen que ser partícipes de la toma de decisiones contigo. Tienen que entender las limitaciones que también tienes para poder implementar determinadas políticas. Yo siempre he creído que una de las grandes equivocaciones que cometen los políticos, y es el elemento principal de un fracaso en la política, especialmente en el gobierno, creer que el país que se conoce en campaña electoral es el que va a encontrar en el Palacio Nacional. Son dos países totalmente diferentes. Porque bueno, las circunstancias y la condicionalidad que da el ejercicio del poder es mucho más grande que el que se impone en una campaña electoral. Por supuesto, además son diferentes momentos y las demás. Primero, en una campaña electoral tú estás, digamos, trabajando por una organización política que es una parte del país. Cuando estás en el gobierno, tú eres representante de todo el país, no de una parcela política. Y yo creo que en este caso hay que tener muy en cuenta que cuando se es un político que tiene vocación de servicio, es trabajar para el país, independientemente que una campaña electoral tenga que trabajar por un partido. Claro, pero yo creo que quien mejor definió ese asunto es el actual presidente Danilo Medina, cuando dijo, hay muchas cabezas, pero no hay tantos sombreros, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A todos los amigos, esperamos que hayan disfrutado del tema de esta noche. Es un tema fundamental para el futuro nacional y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.